buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Vamos de inmediato con la imagen del día. Tiene que ver con lo que pasó en el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua, que condenó a 541 días de pena remitida a Natalia Compañón como autora de los delitos tributarios en el marco del caso Cabal, y se le dictaminó a pagar una multa de 23 millones de pesos. Es una sentencia que no dejó a nadie satisfecho. La defensa esperaba que fuera absuelta, la fiscalía esperaba una sanción mayor. Recordemos que este caso estalló en el 2015 cuando la revista ¿Qué pasa? Reveló los negocios de esta empresa Cabal, pero esos cuestionamientos se incrementaron cuando se supo que para conseguir un crédito para financiar terrenos en Machalí, el matrimonio, Dávalos Compañón, se reunió con el vicepresidente del banco. Esa sensación de privilegio, de acceder a una instancia que no cualquier chileno puede conseguir, llevó a que el caso Cabal se transformara en uno de los más bullados del último tiempo. Vamos a revisar un tema del cual vamos a estar conversando durante esta noche y tiene que ver con lo que va a ocurrir en Cuba, porque se están preparando para aprobar una nueva constitución que va a sustituir a la aún vigente, que data desde 1976. Entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre será llevado a consulta popular para luego ser sometido todo esto a un referendo. Los cambios que más han llamado la atención es que se reconocerá la propiedad privada y la inversión extranjera como parte de la economía del país y va a eliminar el concepto comunista. Esta noche acá en Vía Pública vamos a conversar con Patricio Fernández, autor del libro Cuba, Viaje al fin de la revolución. Y tenemos también una pregunta para revisar en el día de hoy para que ustedes voten en el fanpage de 24 horas. ¿Esperabas que la justicia dictaminara otra cosa respecto a Natalia Compañón en el marco del caso Cabal? ¿Sí o no? Están ahí las alternativas para que voten y al final de esta Vía Pública vamos a estar revisando los resultados. Vamos a la pausa y ya regresamos con más. Abre los ojos, mira. Regresamos a Vía Pública para conversar sobre lo que ya les adelantaba. Este libro, Cuba, Viaje al fin de la revolución, de Patricio Fernández, fundador del semanario The Clinic y autor de este libro. Patricio, muchas gracias por acompañarnos aquí esta noche en Vía Pública. Primero, ¿por qué decidirse a escribir sobre Cuba? ¿Por qué en este momento? ¿Tiene que ver con la percepción de que se está llegando al fin de un ciclo? ¿Tiene que ver con algo puntual? ¿Qué es lo que te Es sobre motiva? Cuba y es sobre la revolución, que fue una convicción y una fe, digamos, que abarcó a todo este continente con mucha fuerza y que de pronto yo quise ver como sus últimos estertores, que creo que es lo que está viviendo. Últimos estertores, sí, ultimísimos. Últimos estertores, pero tiene que ver con todas las experiencias que tú también habías tenido en Cuba. Tu primer viaje fue en el año 1992. Sí. ¿Cómo fue el proceso para elaborar este libro? ¿Tiene que ver con la contingencia, con lo que fuiste conociendo, con hacer esa mirada hacia atrás? Tiene que ver con que es un lugar de excepción, que cuando apareció Raúl Castro y Obama a fines del 2014 diciendo que iban a restablecer relaciones Cuba y Estados Unidos, yo tuve la impresión, y no solo yo, de que ya comenzaba una última etapa de algo. Y esta isla, que está llena de particularidades, de personajes, de vidas curiosas, etcétera, podía ser que estuviera llegando a un momento de cambio final. Y ese cambio final, básicamente yo termino de constatar al final de este libro que es como la muerte de una fe, la muerte de una creencia. Ahora, entre medio de la muerte de esa creencia hay montones de vidas y de otras cosas pululando que son muy alucinantes. ¿Cuánto tiene esto de ficción y de realidad? ¿La mayoría es la realidad? Sí, ¿O esto haces algún tipo de ejercicio literario en algunas cosas? No, el ejercicio literario puede consistir en darle vida de pronto a algunas cosas que están siendo reporteadas, pero lo aspira a mostrar un mundo real. Ahora, esa isla tiene mucho de isla de la fantasía. O sea, yo más de alguna vez pensé que he tenido la sensación que la gente que llega allá llega como otros llegaban a esta isla de la fantasía y los recibía tatú y cada uno llegaba como a cumplir su sueño. Sí. En Cuba tú ves que la gente que es muy de izquierda, muy comunista o militante, va y ve una cosa, y la gente que es totalmente opositora al régimen ve exactamente la contraria. O sea, parece ser un lugar donde las ideas preconcebidas se imponen por sobre la realidad misma. O sea, yo quise contar la amor realidad. u odio a Cuba, pero sin mirar esos grises que puede tener la isla. O algo que no es ni siquiera un color entre medio de los dos, sino que es la vida misma, la vida aconteciendo.
que tiene de dulce y de agraz. Que tiene unas experiencias comunitarias extraordinarias y tiene al mismo tiempo unos espacios de vigilancia y de control inaceptables. Te preguntaba cuánto de ficción o de realidad, porque por ejemplo uno ve acá que relatas un momento en que te encontraste con Fidel Castro o tomarse un ron con Silvio Rodríguez. No, todo eso son cosas que acontecieron. ¿Fuiste en cierta medida testigo privilegiado de ciertas cosas que pasaban en la isla? Yo creo que sí. Yo creo que tuve mucha suerte y contactos y relaciones que permitieron abarcar un radio de experiencias bastante amplio, que iba desde algo que está, digamos, en la élite cubana, que básicamente configurada en buena medida por artistas e intelectuales, o el poder político, y la calle misma a lo largo y ancho de esa isla, que recorrí muchas veces. ¿Y cómo describirías esa élite? Estoy pensando también en lo que veías respecto a las propias autoridades. Es que mira, hay distintas élites también, ¿ya? Hay una que es bien curioso, eso ya es una experiencia yo creo bien única en el mundo, y es que como allá no hay empresarios, digamos, propiamente tal, salvo algunos extranjeros que hacen importaciones, cosas así, hay una élite que es muy intelectual y artística. O sea, los artistas allá son un grupo privilegiado, porque le puede vender el arte al extranjero, tienen muchas más posibilidades de viajar, entonces viven en un circuito mucho más conectado y a veces con mayor bienestar. Y otra es el mundo ya del aparato político. Ese yo propiamente lo conocí menos y resulta más cerrado, pero ese es un mundo que vive mejor que los otros, pero sin las diferencias que nosotros conocemos en el mundo capitalista ni en Chile. Sin opulencia, pero sin no hay diferencias. Hay diferencias, pero sí, bien dicho. Entre el cubano común y corriente y el que pertenece a su círculo. Porque el cubano común y corriente vive una experiencia de carencias más o menos importante, que no pasa al territorio del hambre, salvo quizá en algunos lugares de los campos, donde puede haber gente que come algo más que arroz y mucho arroz. Pero hambre no hay. Y el otro lado no tiene hambre, puede tener auto, un Lada, qué sé yo, no le falta comida, encuentra lo que se necesita, pero nada parecido a la vida de los millonarios del mundo capitalista. ¿Pero qué te generaba cuando veías esos contrastes? Es que esos contrastes solo a un hipócrita chileno le podrían generar mucho espanto, porque esos contrastes los vivimos acá con mucha más intensidad. Claro, pero acá tenemos un modelo distinto, que a lo mejor no necesariamente aspira a que no existan esas diferencias. Lo que pasa es que si algo te llama la atención en Cuba es la cercanía que hay entre las distintas clases sociales y los distintos mundos. No habita, todo el mundo se tutea, no hay un espacio de de excesivo respeto entre unos y otros. O sea, si se trata de hablar de ese punto, en ese punto Cuba no es el infierno. Son otros los lugares, los espacios donde uno tendría que buscar lo más condenable. No es la relación tan vertical, pero sí con diferencia entre una realidad y otra. Sí, claro. No sé, difícilmente podrían no producirse en algún lado, ¿no? Pero ahí yo diría que esas diferencias son más bajas que la mayoría de los lugares del mundo. Ya. Pero esas situaciones de escasez que mencionas, que no necesariamente tienen que llegar al hambre, ¿tienen que ver con la situación económica de la isla? ¿Tiene que ver con una revolución fallida? ¿Con qué? Cuba es un país que produce prácticamente nada, casi no tiene industria, y yo creo que decir algo distinto a que el socialismo fracasó en el mundo es tirar la pelota fuera de la cancha, porque así es. Hasta comienzos de los 90 era lo que regía más de la mitad del mundo, y al día de hoy queda solo Cuba, y pongámosle Corea del Norte, que es una rareza, digamos, ni la metamos ahí. Por lo tanto, de que es una experiencia fracasada, yo creo que eso no hay ninguna duda. De manera que, ¿y cuál fue el gran fracaso? Aparte, yo creo que la falta de democracia es la incapacidad de producir lo que la población necesita para consumir. Entonces aquí tú vives de lo que hay y no de lo que quieres. O sea, de repente aparece la papa, de pronto aparece una que otra cosa. Así. ¿Y tendrá eso relación con lo que dices acá en el prólogo, que dice, asumen que la revolución ha muerto y sin embargo no se deciden a enterrarla? Sí, yo creo que hay harto de eso ahí. O sea, hay una creencia, la creencia en que se estaba construyendo ahí un mundo estupendo,
ha dado paso al mantenimiento de un régimen que lucha por su sobrevivencia. Y yo diría que es prácticamente nulo el porcentaje de la población que se siente vinculado y verdaderamente comprometido con algo así como un proyecto histórico que antes los comprometió a muchos. Claro, lo pregunto si acaso ese proceso fúnebre tiene que ver con lo que estamos viendo ahora en estas propuestas para cambiar la Constitución, donde, por ejemplo, se planea eliminar la palabra comunismo o incorporar ciertos aspectos como la propiedad privada, la inversión extranjera, el tema del mercado. Yo creo que todavía no, pero en Cuba se necesita acomodar de alguna manera porque tiene que sobrevivir. Cada vez que se le ha acabado la mesada de alguien, llámese la Unión Soviética, ahí pasó el periodo especial, que pasaron ahí verdadera hambre, llegó Chávez, que le volvió a dar un aire, cae la economía venezolana y empieza de nuevo los problemas económicos severos. Entonces, hay una necesidad de Cuba de adaptarse al mundo para sobrevivir sin ningún lugar a duda. ¿Cuán lejos llegue estas reformas constitucionales? Está por verse, vamos a verla. No participa precisamente una población activamente en la construcción de eso. Sí. Está muy radicado en la cúpula. Claro, de hecho, a pesar de estos cambios en la Constitución, se sigue planteando que sea un partido único el que gobierna. Sí. Políticamente no son tantas las modificaciones, sino no, todavía para nada. En lo económico. Sí. Y en lo económico que vamos a ver hasta dónde llegan, porque la apertura de campos para el emprendimiento privado ya lleva unos 10 años. Le llaman cuentapropismo, y es que se abrieron determinadas áreas de la economía para que la gente las pueda desarrollar. Todo eso tuvo un gran acelere en la apertura con Estados Unidos y después con Donald Trump se fue un poco a la punta del cerro. Sí, eso te iba a preguntar, ya que partiste con esto cuando se produce ese hito en diciembre del 2014 con Obama. ¿Se desinfló finalmente todo este proceso? ¿La culpa la tuvo Donald Trump cuando llegó a Estados Unidos? ¿Se quedó estancado? ¿Se puso un freno? Momentáneamente un chantón importante que se nota no solo en la ausencia de turistas norteamericanos, sino también en un cierto estado de ánimo. O sea, hubo un rato que se estaban abriendo locales, que la gente sentía, ese fue el clímax, fue con la visita de Obama y el concierto de los Rolling Stones, que se sentía que un mundo nuevo empezaba, que algo podía cambiar. Llega Donald Trump y todo esto como que aparece este tema de los ataques sónicos, que sería largo contar, pero que es como una cuestión de ciencia ficción, que hace que terminen cerrando la embajada norteamericana, y todo esto se paró. Y yo creo que el día de hoy se está viviendo un poco ese estado de cosas, así como un empantanamiento de un proceso que yo creo que no se podrá parar. Pero de momento está como empantanado. Pero tú empezaste a viajar aún más seguido después del 2015. De enero del 2015. Ya. Es interesante eso que mencionas sobre el estado de ánimo, porque una cosa es lo que vemos nosotros acá, lo que llegan las informaciones, las noticias, cómo se va relatando lo histórico, pero ¿había un ánimo de que iban a cambiar las cosas o la sensación de que aquí no era tanto? Los cubanos están bastante acostumbrados a que cada vez que han querido y han tenido esperanzas de un algo, se frustran, pero yo creo que yo vi que cuando con el proceso de Raúl con Obama, y que, como te decía, ya con la visita de Obama llega como a su esplendor, se volvió a despertar como una sensación de que esto se estaba moviendo. La gente volvió a salir a las calles para ver pasar a Obama, se volvió a vivir como se hablaba de esto en las calles, era un tema, había como una expectativa de algo, había expectativa con temor y con deseo, una mezcla rara, porque los cubanos no están esperando, digamos, que lleguen los McDonald's, no es el tenor. Y después de esto, con la salida de Donald Trump, ese ánimo se desplomó. O sea, a mí ahora que la última vez fui en abril para ver el cambio mando, me pareció que había un ánimo muy depresivo y muy lamentable. Nadie estaba conectado, no había ninguna sensación de que estaba cambiando algo con la entrada de Díaz-Canel y la salida de Raúl Castro. Todo lo contrario, se estaba viendo como una cosa plana. ¿Pero una sensación de mayor frustración? Porque tal vez, claro, cuando hubo una expectativa alta de que aquí se venía algo diferente, esa sensación posterior puede ser peor. Una vuelta a la sensación, una vuelta a algo así como una desesperanza sin desesperación. Que ese es como un estado que habita, que es como que no vale la pena esperar mucho, pero tampoco estamos angustiados. No es un estado de angustia, es un estado ya como de aceptada desilusión. De resignación. De cierta resignación. Que fíjate que tiene sus luces, la resignación también, hace que la gente se contente con la situación inmediata y la disfrute en la medida de lo posible. De vivir más Es una cosa elwinista. Vivir, claro, sin tantas expectativas. Sí, pero en el fondo es triste. Sí.
Porque me imagino que también cuando hay una expectativa de ese estilo, la desilusión posterior puede ser, es como estar arriba de una cima y caer más. Bueno, más es lo que te decía que yo creo haber visto ahora en este viaje. Un ánimo que había estado como en una intensidad, de pronto se pega un porrazo. Y sí, se nota como un desencanto. La idea no es entrar en detalles sobre el texto para que la gente lo lea, pero sí hay una parte que me parece interesante, que es cuando en el segundo viaje que realizas, cuando vas junto a la presidenta Michelle Bachelet y una comitiva, y claro, y Fidel Castro, después de reunirse con la presidenta Bachelet y estaban en una fiesta, en una ceremonia, se enteran que iba a publicar un texto donde hablaba sobre la situación de Bolivia. Claro. Una clara confrontación con lo que estaba pasando con los invitados chilenos. Se metió una cosa política interna chilena mientras la presidenta estaba en una visita a Estado, la primera después de Salvador Allende, y que esta había sido muy crítica en Chile. Acá habían fuerzas políticas que iban desde la democracia cristiana hasta toda la derecha que cuestionaban esto y lo miraban con mucho recelo. Entonces cuando aparece esto es como que vino a echar a perder la fiesta de manera absoluta. Yo estaba esa noche con la presidenta en una comida con un grupo de gente y se vivió como un verdadero balde de agua fría. O sea, fue una gran desilusión, desentonó totalmente. Y al día siguiente, muy temprano en la mañana, Raúl Castro se tuvo que encargar de dar explicaciones y pedir excusas, que no sé a quienes convencieron. Ahora, todo esto yo lo cuento acá, como tú pudiste ver en algunas de esas partes, muy anecdóticamente. Sí. No es aquí estamos formando parte de un grupo de personajes, claro, y el libro entero es una suma de voces y de anécdotas y de historias que espero que den una luz sobre lo que se va viviendo. Sí. Pero no es un estudio esto. No, por supuesto, pero la gracia es que se va contando a través de esas experiencias que viviste en Cuba. Así es que la invitación a leer Viaje al fin de la Revolución, ahí está, Patricio Fernández. Así es que de todas maneras, sirve mucho como complemento para lo que está pasando en estos días. Yo creo que además no solo en Cuba, sino que hay un cierto cambio de ciclo que lo vivimos incluso en las políticas chilenas y en todo el mundo, que es que se terminan determinadas creencias y hay que volver a inventar alternativas. Hoy día pareciera que a la situación que vivimos, al capitalismo, a una cierta manera de entender el mercado, etcétera, no hubiera nada que ofertarle enfrente. Ese final tiene que dar pie a algún nuevo sueño de alguna especie. Si no, la cosa se pone muy fome. Patricio Fernández, muchas gracias por acompañarnos aquí esta noche. Gracias a ti. Nos vamos a una pausa y ya regresamos de inmediato con más Vía Pública. Regresamos a Vía Pública y vamos de inmediato a revisar los resultados de la pregunta que le formulábamos en el día de hoy. Lo estamos viendo ahí en las imágenes. ¿Esperabas que la justicia dictaminara otra sentencia respecto a Natalia Compañón en el marco del caso Cabal? Un 71% sí, esperaba otra sentencia. Un 29% considera que no. Vamos a revisar información de nuestro portal 24horas.cl. Tiene que ver con el informe especial del día de hoy, con esos impactantes testimonios. El fin del silencio, no somos esclavas, somos mujeres. Un reportaje liderado por la periodista Paulina de Allende Salazar. Si lo quiere volver a revisar, está ahí en 24horas.cl. Vamos a la pausa y ya regresamos con más Vía Pública. Vamos a revisar la temperatura a esta hora de la noche. Acá en Santiago, 3,4 grados, un poco más elevado que en el día de ayer a esta misma hora. Revisamos el pronóstico para los próximos días. Para este miércoles, nuevamente temperatura sobre los 20 grados, 21 grados se espera, cielo despejado, baja algo. El jueves 17 grados, eso sí, las mínimas siguen siendo muy bajas en general en la zona centro-sur de nuestro país. Y hoy cerramos Vía Pública con un poco de rock. Un 25 de julio de 1980, AC/DC lanza el disco Back in Black, el mayor éxito comercial de los australianos. La particularidad de este álbum es que por primera vez cuenta con la voz de Brian Johnson, quien se integra a la banda tras la muerte de Bon Scott. Es además el segundo disco más vendido de la historia, solo superado en ventas por Thriller de Michael Jackson. Con Back in Black despedimos este Vía Pública. Estén muy bien, buenas noches.